Victoria. Rodríguez. Ella pasó todo el año sin cerrar. Es más, ella es de Colombia. De nosotros nada más faltó Mavi. ¿verdad? Mavi, ajá, creo que sí. Mavi está enferma. Y Saraí. Saray viene llegando. Ya no le voy a quitar. Y viene temprano. Amaneció vomitando. Entonces me dijo que a ver si venía mañana con alguna de las privadas. ¿Y se siente mejor? Doctor, Jenny Briceño también está un poco indispuesta hoy y se dice que mañana sí se pone a las dos brigadas. Sí, ella es el caso de las niñas. Ok. Saraí es que viene. Ujú. Preguntas de lo que sea, de lo que hayan vivido el fin de semana con sus pacientes, con el examen físico, con lo que leyeron. Profe, Yo tengo una pregunta, pero, o sea, no sé si la pregunta, bueno, la voy a hacer. ¿Coluria y alcohol serían, se toman en cuenta en revisión de sistemas o en examen físico? Revisión del sistema. Revisión de sistemas. Entonces, La también se coluria en enfermedad hepática, o sea, en la revisión del sistema en sí se denomina orinas coloreadas, ¿ok? Porque la coluria, el término coluria indica pigmento biliar y el pigmento biliar no se determina hasta que se haga un uroanálisis. O sea, la coluria en todo caso sería un término paraclínico. En cambio, el paciente puede decir que está orinando oscuro y eso puede ser sangre, puede ser efecto de un medicamento, puede ser varias causas, pues hasta la misma deshidratación. Pero el término semiológico que lo vas a colocar, lo puedes colocar en abdomen, lo puedes colocar en urinario o lo puedes colocar en los dos, orinas coloreadas. Y colocar el color que cree el paciente. Ahí. profe, la paciente refiere falta de apetito de 2 semanas, o sea, desde hace 2 semanas y empieza a evacuar melena. Ella refiere Puede decir, presenta melena. Ya uno sabe que es evacuación negra. Sí, negras y brillantes, es lo que le preguntamos. Cuando mencionó las evacuaciones negras. Pero lo que le iba a preguntar, ¿la falta de apetito sería concomitante o motivo de consulta? Realmente ella vino aquí porque tenía diarrea. No tiene ni es concomitante ni es motivo de consulta, es totalmente irrelevante. Entonces hace la pregunta, ¿con apetito es hemorragia desdial? Sí, sin apetito es hemorragia desdial, sí. Entonces es irrelevante totalmente. Chévere. Porque no es lo mismo la falta de apetito con la anorexia, ¿entendido? El paciente puede ser que no tenga apetito y come, porque dejar la comida es pecado, por ejemplo. Tenía un paciente que decía, dejar la comida es pecado. Y se lo comía todo y tenía tremendo cáncer en el estómago. O sea, lo comía y ahí lo aguantaba, lo más que podía hasta que vomitaba. Porque hacía tenía ese pragmatismo pues, en su forma de ser. Y no tenía apetito, pero comía. Entonces, determinar, no me apetece la comida, pero yo me obligo, doctor. Entonces ya es irrelevante. Okay. Si el paciente estuviera en el contexto de depresión, ansiedad. Adelante. Dime, José. ¿Quién es que estaba en la puerta? Yo, Sí, claro. Mira, te va a regañar también. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? De María. Profe, yo quería preguntar si cuando un paciente refiere de masas aumentadas de volumen después de traumatismo, ¿se colocaría en motivo de consulta o en examen físico? Pues esas son las dos partes, ¿no? Lo que sería el aumento de volumen sería un concomitante, dependiendo del motivo de consulta, porque puede ser dolor posterior a traumatismo, concomitante aumento de volumen, puede ser así. Hay pacientes que no se dan cuenta que se golpearon, no les duele y tienen el aumento de volumen. Eso pasa mucho, sobre todo cuando hay procesos sinoviales, que uno no se da cuenta y cuando un quiste sinovial, ¿de dónde me salió esto? ¿No? Entonces ya el motivo de consulta es aumento de volumen. Hasta masa palpable puede ser un motivo de consulta. Pero se tendría que palpar y explicar en el... No, para nada. Para nada. En el examen físico sí.
Se palpa y se dice tamaño, consistencia, si es móvil o no es móvil, todo lo que se pueda describir. Pero en la enfermedad actual, simplemente masa palpable que se la palpó el paciente, ¿entendido? Desde tal fecha, de gran tamaño, lo que se pueda, lo que te diga el paciente, si le duele, no le duele. Giselle. ¿Me puedo quitar esto? ¿O Sí, sí, claro, te lo puedes quitar. Ok. Bueno, mi paciente. Ya vengo, profe. Vaya hija, déjate eso on fire. Desde el viernes, bueno, antepasado ella refiere cefalea, bueno, tipo vascular, hemicraniana derecha y movimientos involuntarios. Pero ¿por qué sufrí? O sea, se Porque motivó. me tiene la paciente así. Y bueno, son los movimientos involuntarios de patrón continuo. Y bueno, el lunes ella presenta. Pero el movimiento involuntario es ¿dónde? Perdón, del lado izquierdo. Del lado izquierdo, brazo. Brazo y pierna. Brazo y pierna izquierda. Tiene movimiento involuntario con el dolor de cabeza. Ujú. Y bueno, ¿Qué tipo de movimiento involuntario? bueno, él de así, como si Ajá. fuera serpenteante. Ok. Y bueno, el lunes ella presenta lo que es como presíncope, como una sensación de desmayo. Y bueno, ella dice que, y el familiar también, que los movimientos involuntarios han empeorado, se han hecho más lívidos. ¿Son rítmicos o arrítmicos? O sea, le da y se le quita, lo tiene todo el tiempo. Cuando tú estabas examinando la que tuviste 15, 20 minutos ahí Sí, con sí. ella, ¿lo tenía todo el tiempo o en algún momento estaba sin movimiento? A ver. Porque ella estaba agarrando una polla, cuando se le caía la polla todo el tiempo. Lo tenía todo el tiempo durante esos 15 minutos. Sí. Ok. Sí. Bueno, para ponerle más o menos un contexto a todo lo que me está diciendo, probablemente ese movimiento puede ser efecto de una lesión ocupante de espacio, ¿no? Las lesiones ocupantes de espacio pueden tener, explica el dolor de cabeza, explica el movimiento y explica la alteración de la conciencia. Otro diagnóstico diferencial son los que se denomina crisis focales continuas, o sea, un paciente que tiene con una crisis, como decir, una convulsión, solamente en un segmento del cuerpo, y son continuas en el tiempo, y su causa es trastornos metabólicos como hiperglicemia, hipoglicemia, sodio, potasio, calcio, cualquier trastorno de eso, ¿no? Y hasta que no se regule esa alteración puede tener el movimiento involuntario, ¿no? Claro, algo que Pero me llamó la atención un también paciente fue con que- crisis focal continua Ajá. no tiene por qué tener dolor de cabeza. Entonces, y eso ayuda al diferencial. Que tenga dolor de cabeza, si tenga su antecedente de migraña, orienta que tiene una lesión ocupante de espacio. Y la fuerza muscular estaba ideando. No hay ningún problema, puede tener su fuerza muscular. O sea, el movimiento involuntario está determinado por la indemnidad o alteración de los ganglios de la base o de los... Me habéis saboteado todo el día él y la clase. Y tuvo antecedentes de ictus creo que hace 2 meses. Ictus. Si el movimiento involuntario puede ser secuela del ictus, puede ser el movimiento involuntario secuela del ictus, no hay ningún problema. Pero Eso se es un presentó diagnóstico muy diferencial. después, o sea, ¿Perdón? se presentó, o sea, ya pasó bastante tiempo después de... Sí, no, es así se presenta. Claro. Tú viviste el año pasado y ahorita tengo el movimiento involuntario, es secuela. Pero el rollo es el dolor de Así cabeza. sería claro. Entonces, puede ser secuela de un ictus, doctora, sí, puede ser secuela de un ictus, pero el dolor de cabeza queda por fuera y el trastorno de conciencia queda por fuera. Claro, y tiene un Entonces, el antecedente único... del padre de un hilo en hígado, una lesión ocupante de espacio. Eso suma, Entonces, también. eso suma. Si está, suma, si no está, no resta. Entonces lo importante es que cuando se les presenta este tipo de casos puedan plantear el diagnóstico más coherente. Y cuando vayan al examen físico no se sorprenda, por lo menos tú dices, no tiene déficit motor, no es necesario que tenga déficit motor. No. Si lo tiene, ya uno dice, ubica la lesión en otro sitio. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Yo tengo varias.
Dime eso. La primera es para verificar. Parestesia sería una manifestación sensitiva subjetiva que puede ser tipo hormigueo, calambre. Todas las manifestaciones sensitivas son subjetivas. Bueno, es pero- difícil hacerla objetiva, ¿no? Uno trata de saber si es verdad o es mentira lo que nos está diciendo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la discriminación. Metal, goma, la vibración, calor, frío. Entonces, ¿cómo sabemos que es genuino? Las coincidencias. Que haya simetría. Que no haya ningún tipo de error en su lógica. Pero yo quería saber la diferencia, o sea, conceptual, entre parestesia y anestesia o hipoestesia. O sea, la parestesia es disminución de la sensibilidad, pero existe algún tipo de sensibilidad, ¿no? La anestesia es pérdida total de la sensibilidad. La disestesia es cuando el paciente siente algo distinto a lo normal, es decir, tiene que sentir poco, hay dolor, ¿no? Es lo que llaman alodinia, un tipo de disestesia, o las hiperpatías, que me duele todo el brazo y no tiene absolutamente nada, que son secuelas de la neuropatía diabética, secuelas de los ictus. Y Ahora, lo importante es discriminar lo que es sensorial de sensitivo. Sensorial es lo que captamos con los órganos de los sentidos. Oído, gusto, tacto, olfato, eso es sensorial, una alteración sensorial. Alteración sensitiva es como hemos estudiado la sensibilidad superficial, calor, temperatura, discriminación de los materiales, y la sensibilidad profunda, que es la vibración o la disposición segmentaria de los miembros. ¿Ok? Eso sería sensitivo. Y las sensaciones que refiere el paciente como hormigueo, calambre y todo eso, ¿se ¿Qué pasa? engloban en parestesia? Pueden ser parestesia, ¿no? Dependiendo del contexto que estás hablando con tu paciente, puede ser parestesia o pueden ser tipos de dolor. ¿Ok? Son tipos de dolor también. Dolores neuropáticos. Profe, ¿y las lesiones que están únicamente en un lóbulo cerebral, o sea, que afectan una corteza cerebral de un lóbulo, tipo occipital, no son muy frecuentes, ¿verdad? O sea, que afecten únicamente un lóbulo. Eso es teórico. No, no es teórico, puede pasar. Un Pero glioma muy- puede haber un glioma occipital perfectamente, o que el neurocisticerco se aloje en ese, no es ningún rollo, ¿no? Pero no es tan frecuente. O sea, normalmente O sea, no es que afecta... no sea frecuente el SULI, sino que es difícil de diagnosticarlo, Ok. ¿no? Un paciente con un ictus occipital puede tener hemianopsia, porque es un proceso brusco, ¿no? Me llevé una cera por delante, no la vi, me llevé a alguien por delante, no lo vi. No, doctor, mi papá desde ayer se está llevando todo por un lado, ¿no? Sospecha que hay una hemianopsia. Pero los pacientes que tienen, por ejemplo, lesiones ocupantes de espacio tipo neoplasia, como eso va creciendo poquito a poco, tienen capacidad de adaptación. Entonces van creciendo, van creciendo, van creciendo, van creciendo, el paciente no tiene un síntoma muy grueso del cual quejarse, y hasta que el edema cerebral no agarra la cápsula interna y genera el déficit, no nos damos cuenta. Entonces uno dice, motivo de consulta, déficit, y cuando ve esa tomografía horrible, porque tiene una imagen occipito, temporo, parieto, frontal, porque fue creciendo poquito a poco el paciente, como si nada. No siento aquí igual que aquí. Eso son cosas de vida. Y sigue para adelante, es que tiene el déficit. La doctora Leana nos habló del síndrome de Charles Bonnet, que ella nos dijo que investigara cuál era el síndrome que englobaba, porque una paciente tenía muchas presentaciones, entre eso tenía hemianopsia, y la doctora nos dijo también que tenía ataxia sensitiva, y era porque tenía un ictus en el occipital, o sea, fue como un caso muy específico, y que tenía alucinosis también, pero solo lo veía de un lado y después no veía la imagen, o sea, una niña corriendo y después no lo veía. Si no es real la niña, se denomina alucinosis. Pero hay otro fenómeno más frecuente que la alucinosis que se llama palianopsia. Por ejemplo, los muchachos acaban de salir y el paciente los vuelve a ver. O sea, es como una repetición instantánea. Se llama palianopsia. Es más frecuente y es muy orientador a que sea una neoplasia. Recuerden que un LO es un LO y una neoplasia es una neoplasia. Lesión ocupante de espacio puede ser tumoral, puede ser infecciosa, que son los famosos abscesos cerebrales. El absceso puede ser micótico, puede ser bacteriano, el más frecuente es el Mycobacterium tuberculosis,
puede ser toxoplasma, y es un LOE, ¿entendido? Igualmente, el paciente puede tener un traumatismo craneoencefálico, tener un hematoma intracerebral, y eso es un LOE. Es una loción ocupante de espacio, dependiendo del tipo de hecho. Si uno discrimina más, no es lo mismo un glioma que un astrocitoma, que un cavernoma. Cada uno de las neoplasias tienen sus perlas clínicas y que la diferencia. Profe, te va a seguir hablando, pero le quiero preguntar algo de eso, de lo de la neoplasia, que cuando va creciendo, o sea, lo que valoraría el doctor ahí sería entonces si primero perdió esto, después la sensibilidad. O sea, mientras el tumor va creciendo, se va perdiendo todo lo de temporal, Claro. varietal. Pero a veces eso es un cuento que uno pesquisa después, ¿no? Claro. Cuando el paciente, el motivo de consulta, por el cual va, es el déficit motor. Entonces uno dice ictus, y cuando ves la tomografía, esto es un tumor. Ah, señor, y usted no tenía antes. Ay, sí, doctor, desde el año pasado. Ay, usted no le dio dolor de cabeza. Ay, sí, doctor, yo tengo un dolor de cabeza. Sí, yo fui he gastado. Entonces, cuando uno reformula la enfermedad actual, es otra enfermedad actual. Ya deja de ser paciente que presenta de forma brusca déficit motor a paciente que tiene hace 6 meses cefalea orocraniana de leve intensidad asociada a parestesia, que se suma a déficit motor este día. A veces la enfermedad actual de un paciente con tumor cerebral es muy distinta al final del examen físico que al principio, el de la emergencia. Porque igualito hay un primer día para todo, y lo que le preocupa al paciente es particular para ese paciente. Ajá, el término en banda en neurología, o sea, ¿me lo podría explicar mejor a qué se refiere el término en banda? El dolor en banda, El dolor en es banda, el dolor en banda, la anestesia en banda corresponde a desde cuando hay una compresión medular, lesión medular, que se irradia ese fenómeno por todo lo que corresponde a los dermatomas propios de los nervios, sobre todo intercostales. Banda es principalmente intercostal. Puede ser que en el L1 hay una compresión, que ahí es donde termina el cordón, y uno puede sentir una banda abdominal, pero más que todo son los nervios intercostales. Es lo que se denomina dolor, parestesia o fenómeno en banda. ¿Dice? Celebra. ¿Y qué dolor, doctor? ¿Qué digo? Doctor, ¿puede haber una cefalea vascular que curse con hemiplegia transitoria? Cefalea vascular con hemiplegia transitoria. En los libros están descritas, ¿ok? Pero es preferible, si un paciente tiene dolor de cabeza y tiene déficit motor, pensar que es un tumor y pedir una tomografía. Después que se descarte todo lo malo, uno puede plantear, bueno, está descrito anecdóticamente que puede. ¿Ok? Profe, yo tengo... Vamos así, 2, 1 y 1, 2, 1. Yo tengo una pregunta, por los momentos. Cuando usted nos dijo de lo que se encargaban los lóbulos en general, nos dijo que el frontal se encargaba de la resolución del problema, pero también nos mencionó que en la clase, si hay una lesión en el temporal, también va a haber problemas para la resolución de problemas. ¿Cómo está relacionado eso? O sea, el lóbulo temporal se relaciona más que todo con memoria. La memoria puede ser episódica o procedimental. Entonces, el sistema ideativo depende mucho del temporal. Ideativo. O sea, si yo veo un problema, puede ser que yo lo pueda resolver. Por ejemplo, me colocas un Lego y yo lo uno, porque el frontal ejecutó. Pero si tú me pides que te lo explique, no te lo puedo explicar. Porque no puedo construir un discurso, porque mi lóbulo temporal no está funcionando. Pero si el frontal está ejecutando, yo ejecuto. ¿Okay? Eso es como los veteranos de guerra que han tenido algún tipo de lesión occipital o parietal, quedan con ciertos déficits cognitivos, pero si le colocas un arma, la desarma la arma y dispara. Pero no sabe a quién va a disparar ni por qué disparó. Hay que ver más películas. De guerra, por favor. No, pues yo puramente criminales. La doctora Isangela, la semana pasada tuve una paciente que había atrofia casi completa de los temporales. Ella tuvo un ictus, es paciente de demencia mixta, es vascular y no me acuerdo el nombre, es demencia mixta. Entonces la paciente
no le pasaba eso. Ella actuaba, pero no sabía como que, o sea, ella respondía sí, no, porque también Cusco de Delitos tenía problemas para la fascia, o sea, no estaba completamente perdida. Bueno, yo creo que ella lo mencionó, pero eso le puede pasar, como lo que le explicaba. O sea, ella acciona, pero no entiende bien lo que... Correcto, claro, eso puede pasar. Se pierden las conexiones. La inteligencia se basa en las conexiones, no en solamente, o sea, ustedes pueden tener su acervo neuronal perfecto, pero si las conexiones no están desarrolladas, eso es neuronas de lujo. Cuando No pregunta más. Cuando hablamos de este respiratorio, ¿qué partes específicas del trayecto están lesionadas para que se dé hiperosmia, hiposmia y parosmia? ¿O qué pasa? O sea, ¿cuál es la fisiopatología? No, o sea, la hiperosmia, eso prácticamente es superfuncional, o sea, el embarazo. Puede ser psicógeno en determinado momento. La anosmia en cualquier segmento del nervio puede producirse anosmia. La parosmia netamente es temporal, cuando no es cacosmia, ¿no? Porque la cacosmia puede ser temporal y puede ser local en la fosa nasal y ser realmente cacosmia. O sea, pues lo feo porque tiene una sinusitis. O sea, no ser algo patológico, sino simplemente un síntoma de alarma. Doctor, también puede ser una alucinosis. Puede ser también una alucinosis, si no hay una causa que lo explique, ¿no? Una mapazuli, cremaria y piel. Y Osvaldo también quiere preguntar. En la trombosis del seno cavernoso, ¿se pueden presentar como signo la anemia? Porque por la relación con el Trombosis diagnóstico, del seno cavernoso, hemianopsia, no. ni siquiera porque estén cerca del diagnóstico, sí. O sea, no da tiempo. O sea, te lo explico de esta forma. Si la trombosis del seno cavernoso genera un aumento de volumen que afecte el quiasma, antes de que el paciente pueda decir algo, ya está en coma. ¿Entendido? Porque sangró el seno venoso y esa sangre ocupó el tallo cerebral. O sea, de eso no se va a quedar. De hecho, si el paciente tiene un elemento sugestivo de afectación del seno cavernoso, es decir, paresia, oculoparesia, proptosis, oculodinia, y tiene hemianopsia, lo más probable es que sea un tumor de la hipófisis o del quiasma que está comprimiendo el seno, ¿ok? Y por eso tiene un síndrome del seno cavernoso, que no es lo mismo de una trombosis del seno cavernoso. La trombosis del seno cavernoso puede ser de dos tipos: las que ocurren por estados procoagulantes o protrombóticos, que el paciente tenga lupus, que el paciente tenga síndrome antifosfolípido, trombocitosis esencial, linfoma, leucemia, cosas así por el estilo. Se genera un trombo en el seno cavernoso, el paciente afecta el retorno venoso, aumenta el volumen del seno y comprime los nervios. Oculodinia, oculoparesia, todo eso. Pero el quiasma óptico está a kilómetros, ¿entendido? Y la otra causa son las trombosis sépticas del seno cavernoso, es cuando el paciente se manipula la cara por una limpieza, un traumatismo, lo que sea, se desplaza el trombo séptico, el pus, pues, trombosa del seno cavernoso y tiene los mismos síntomas. Pero el paciente ya en ese momento tiene alteración de estado de conciencia. Cremaria. Pasa, hijita. No, es que iba a revisar en la Revisa. Voy a buscar aquí afuera. Ok. Ajá. Así, va cremaria, Diego y... Doc, es y obligado, vamos para acá. es obligado que haya una lesión en el nervio para que haya anosmia. O no obligatoriamente tiene que ser lesión de nervio Para arterial. nada, o sea, el COVID. Porque El COVID es lo que pasa es que no es lesión, una alteración funcional por el virus. Porque yo examiné a un paciente que tenía un lipoma y, ¿cómo explicarlo? La obstrucción no era total, sino que era como parcial. Y él igual no tenía sentido del olfato en esa fosa nasal de ese lado. Puede ser. Pero si tenía puede del otro, ser. Del otro lado sí. Profe, Pero todo eso se une, o sea, no tiene una cosa que ver con la otra. Ah, no, mira de un lado. Chévere, pero lo percibe.
Profe, ahorita en consulta escuchamos de un tipo de cefalea que es la catamenial. Entonces, Catamenial. nos estaban explicando que era por los cambios de hormonas, que había un aumento de la progesterona y eso era lo que causaba el dolor. No necesariamente de la progesterona, lo que capta la cefalea catamenial son los cambios bruscos en las concentraciones de la hormona, cualquiera, testosterona, cualquiera, estrógeno, Por eso es que en los periodos de la mujer a veces puede generar dolor de cabeza. dependiendo del umbral del dolor de la mujer y de cada una de las variabilidades, ¿no? Eso habitualmente es por quiste en los ovarios o por su ciclo normal, ¿no? Puede generar dolor de cabeza o puede generar crisis convulsiva, catamenial, Pero sería por vasodilatación. dependiendo del patrón del dolor. Dependiendo del patrón del Porque dolor. la O sea, puede ser vascular, tensional o mixto. La paciente lo describió como tensional. Chévere, pero si coincide con la menstruación es catamenial. O sea, lo que indica la palabra catamenial es en relación al ciclo menstrual. Premenstrual, menstrual o postmenstrual. Nada más. Y puede estar durante todo el trayecto del ciclo. Sí, durante, antes, después. Antes, durante. Antes, durante y después. Doctora, ¿y las medidas terapéuticas cambian, me imagino? Sí, ¿Para qué? Para el dolor. Si es tensional, independientemente. En una cefalea catamenial me pregunta, exacto. no para nada. Es el El mismo. tratamiento es, o sea, lo que trata de hacer el neurólogo es disminuir el umbral de valle y pico de las hormonas y se colocan medicamentos para regular eso, ¿no? Se coloca Dostinex, por ejemplo, una carvedolina, ¿no? Una opción, otra opción es la amantadina, cosas así por el estilo. Pero si hay opciones terapéuticas buenas, mejora mucho cuando se logra captar esa relación, es útil. Dice, Sigo de un paciente que tenga, tenga un aneurisma cerebral. En cualquier parte del polioneurisma. perdón. Un aneurisma, tengo un Ajá, aneurisma. un paciente con aneurisma Un cerebral. aneurisma cerebral y que debute con una crisis hipertensiva. Ajá. Puede causarle un ictus. Bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, yo tengo derecho a tener mi aneurisma y tengo derecho a tener mi ictus, que no tiene nada que ver con el aneurisma, ¿no? Si tiene un paciente crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva, o sea, que pase hipertensión arterial, encefalopatía hipertensiva, rotura arterial. Esa rotura arterial no es por el aneurisma. O sea, la hipertensión arterial no afecta al aneurisma. De hecho, el territorio vascular que afecta más la encefalopatía hipertensiva son las arterias cerebral medias en los segmentos M2, M3, que tienen el mismo calibre y aguantan grandes presiones, ¿no? Los aneurismas cerebrales, como no tienen capa muscular, es irrelevante la hipertensión arterial sobre ellos. Ok, perfecto. Una última pregunta. Con respecto al, por ejemplo, el nervio óptico o el oculomotor. Estos se pueden ver inflamados o pueden estar inflamados por la presencia de virus o a secuela de un virus, como por ejemplo en el caso del COVID. Sí, lo que pasa es que antes que se inflame el nervio óptico se puede inflamar o afectar los medios transparentes, o sea, una coroiditis, una conjuntivitis, uveitis de causa viral. Lo más frecuente para pensar como causa de inflamación del nervio óptico, es decir, neuritis óptica primaria, son procesos inmunológicos, independientemente del virus, o sea, esclerosis múltiple o neuromielitis óptica de Vick o las neuritis ópticas idiopáticas, que son las causas más frecuentes. Pero relacionar citomegalovirus, COVID, eso con neuritis óptica, tenemos que tener la evidencia. Doctor, estornudé, dejé de ver de este ojo y me hice la prueba COVID. O sea, tienen que ser las tres cosas en 6 horas para uno relacionar. ¿Listo? Un voluntario, por favor, que esté. Hombre, Evelio. Diego. Evelio. Diego.
Chao, presidente. Ya me tomé todo. Ay, profe, toma como un poquito de café, ¿no? La cabeza para él. Hay un par de Obvio. No te da cosquilla, ¿verdad? Bueno, pero así no. Relajate, no hacer por aquí. Pero que todos vean. Ok, el examen físico de abdomen. El examen físico de abdomen, a diferencia de otros sistemas muy similar al pulmonar, tanto la inspección, palpación, ocultación y percusión tiene la misma importancia. Todos los parámetros son muy importantes. Entonces tenemos que estimar siempre eso cuando un paciente tiene un motivo de consulta que evoque algún problema intraabdominal. Dolor abdominal, la distensión abdominal, los vómitos, la constipación, ya todo eso lo hablamos la semana pasada. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta con respecto al abdomen? Que el abdomen tiene que examinarse desnudo, ¿ok? Tenemos que, siempre cuidando el pudor del paciente, descubrir el abdomen, por lo menos que se visualice los arcos costales o la región que corresponde a los arcos costales y las espinas ilíacas anterosuperiores. A partir de allí procedemos a la inspección. ¿Qué vamos a describir en la inspección? Primero la forma del abdomen. Si el abdomen está globoso, si el abdomen es plano, si hay algún tipo de cicatriz, lesión. Por ejemplo, Osvaldo fue esta mañana arrollado, le pasó una moto por encima, y aquí está toda la empaque. Lo tenemos que describir, olor, si hay algún tipo de tatuaje, describir el tatuaje, si hay algún tipo de cicatriz, el tamaño de la cicatriz, la forma de la cicatriz. Parece mentira, pero la cicatriz, ya al describirla en la historia clínica, puede orientar a un cirujano, por ejemplo, qué procedimiento quirúrgico se realizó. Si está una lesión en fosa ilíaca. Claro que sí, y se dibujan. Cuando están haciendo la inspección, si tienen la oportunidad de la inspección de dibujar la lesión, ya sea cicatriz, tatuaje, si hay red venosa colateral como consecuencia de hipertensión portal, en ese momento se coloca. Si hay arañas vasculares, si hay estrías, es un tipo de lesión que se puede... Samantha, tranquila. Todo se tiene que describir. Puede ser, si el paciente es delgado, podemos observar el latido de la aorta. También se puede, pero eso no tiene ninguna connotación patológica. Posteriormente a la inspección procedemos a la auscultación. Rétame por favor si le reto tu poco. Doc, estos pliegues que se le forman, también hay que describirlo. Claro, el arrollado. Todo lo tienes que describir. Por supuesto, esto denota es la postura de Osvaldo. Mala crianza, pues. Ahora, ¿por qué vamos primero a la auscultación que, por ejemplo, a la palpación y a la percusión? Porque la palpación y la percusión pueden modificar los ruidos hidroaéreos, los movimientos peristálticos. Entonces, ubicamos el diafragma del estetoscopio en el mesogástrico, ¿ok? Recordamos no hay problema con la topografía de abdomen. Recordamos desde la clavícula, punto medio, una línea hacia abajo, una línea cefalocaudal, y eso va a dividir el abdomen en tercio distal, medio y proximal. Igualmente con las dos líneas paralelas perpendiculares a las claviculares, hipocondrio, flanco, fosa ilíaca. Hipocondrio, flanco, fosa ilíaca, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. Entonces, topográficamente, cada una de esas áreas corresponde a órganos intraabdominales. Y eso es lo que tenemos que estar siempre atentos al momento de realizar el examen físico. Cuando vamos a colocar el diafragma del estetoscopio, tratamos de colocarlo en el mesogastrio, ¿okay? Que corresponde con el intestino delgado, y tenemos que escuchar los ruidos hidroaéreos por minuto. Primero tenemos que pesquisar la frecuencia. La frecuencia normal esté entre 8 y 12. Hay algunos libros que dicen que es entre 6 y 8, hay otros libros que van hasta el 16, pero considero que 16 ya eso es
intestino hiperdinámico. Y en un minuto ocultamos. ¿Okay? Un minuto. Y vamos escuchando. 8 a 12, ¿no? Lo normal. Entonces tenemos que estar pendientes de la normalidad, la frecuencia normal, la intensidad normal. ¿Qué es lo anormal? Que esté súper aumentado o que esté ausente. O si está presente pero está disminuido en la intensidad. Ahora, ¿qué hace anormal esa disminución de la frecuencia, esa disminución de la intensidad, aumento de la intensidad? El motivo de consulta. Osvaldo ahorita está perfectamente asintomático. Y yo puedo ser que escuche la frecuencia del 4, 3. Si él no tiene síntomas, eso es lo normal para él. ¿Entendido? Entonces siempre tomar en cuenta el motivo de consulta para darle la relevancia a eso. No vamos a llegar aquí. Osvaldo asintomático, pero tú, Osvaldo, vamos a yo. No, acá no. Eso no lo va a pasar. ¿Okay? Doctor, ¿y si mi paciente anda haciendo ayuno intermitente y no ha comido en 24 horas? Eso lo puede modificar. Voy a igual tener no va a tener de 8 a 12 sonidos, me imagino. Puede tener más o menos, dependiendo del paciente. Lo importante es que su motivo de consulta sean compatibles con lo que estoy escuchando. Ahora, si en el mesogastrio está normal, todo lo demás uno considera que está normal. Si aquí considero que es disminución o aumento de la frecuencia, disminución o aumento de la intensidad, sí procedo ahí a cada uno de los segmentos. ¿De qué vale evaluar los segmentos? Sobre todo en un paciente que tiene un abdomen agudo obstructivo, por una lesión por el espacio, por un vólvulo parasitario, que en la zona proximal de la obstrucción vamos a tener un fenómeno de hiperdinamismo, es decir, aumento de la frecuencia, y la región distal a la obstrucción, ausencia. ¿Entendido? Entonces aquí, Doctor, ¿y y aquí. el orden siempre es el mismo para ocultar o cambia dependiendo de los síntomas del paciente? No. Empezamos mesogastrio porque eso es lo que dicta la regla. Y después empezamos fosa, flanco, hipocondrio, epi, meso, hipo, fosa, flanco, hipocondrio. ¿Entendido? Hay otro, dígame, hijita. ¿Y un minuto en cada Todo depende del síntoma. ¿Entendido? O sea, si ponemos 9 flancos a un minuto, son 10 minutos, es demasiado tiempo. Lo importante es que el minuto esté en el y lo demás que esté presente. Ya escuchaste, ya es lo que te interesaba. Ya escuchaste, aquí hay movimiento. Lo patológico en ciencia es la parálisis. Lo hiperdinámico, eso puede ser hasta que estoy nervioso. Que tiene mucha hambre también. Que tenga hambre, claro. Pues, sí, un poco se te va a A mí me suena mucho, pero yo como y como que para. Y no tengo hambre, pero ¿Te suena? igual ¿Lo me suena escuchas? mucho. Claro. Sí, yo lo escucho, de verdad. No Muy necesariamente duro, se Que puede te habla. Sí. Me habla. Por eso. Doctor, ¿esto es una macho o es tiña? Yo creo que es tiña. Es que hace poquito... ¿Esto? No, esto no. Ve aquí que tiene como que se le ha perdido un poquito la coloración. Yo le pregunto porque hace poquito hay medio tiña y me la traté. Eso puede ser. El Uy, que está quemada aquí abajo y aquí no. dermatólogo es el que tiene que decir ese diagnóstico, pero No, puede o sea, ser porque si yo lo veo en mi paciente, lo puedo describir. Yo creo que ese es su color aquí y aquí. Tú tienes que describir la hipocromía, ¿entendido? Después eso puede ser hasta atopía. Doctor, las descripciones en cuanto a la inspección, colocamos las regiones de la división abdominal. Claro. Cicatriz en hipocondrio derecho de 10 centímetros de longitud. Eso puede corresponder a una secuela o una cicatriz de colecistectomía, por ejemplo, abierta. Doc, pero podemos describirla de que se irradia de un cuadrante a otro. ¿Qué? La cicatriz que tenga. No se irradia. Sí, o sea, irradia. abarca. La palabra adecuada sería abarca. Profe, En el mismo mesogastrio, si tenemos sospecha de que hay soplo aórtico por algún aneurisma roto o un trombo, ese es el sitio. ¿Y cómo sabemos que es soplo y no borborismo? Primero por la calidad del sonido y segundo porque coincida con el pulso. ¿Qué estoy escuchando? ¿Borborismo o soplo? Coincide con el pulso, es soplo. ¿Una disección de aorta abdominal se puede escuchar? Sí, claro que sí. Doc, y en un paciente que presenta una hernia que protruye, ¿también cambiaría el sonido o se escucharía
No tiene absolutamente nada que ver. No, si no está Porque he visto obstruido, que- si esa hernia no está encarcelada, no modifica sonido, para nada. Profe, en Mogollón también decían que había que describir que el ombligo estuviera cerca, o sea, que estuviera en medio de la cercanía con el apéndice cifoide y el pubis. ¿Qué tiene que ver eso? Porque decían que si había, por ejemplo, ascitis, Ajá. había más cercanía del ombligo con el pubis. Y se llamaba síndrome de Strauss. Sí, así lo describí. Ya vamos a hablar de la cita. Ok. Y yo también leí en la gente que se tenía que realizar, bueno, que se realiza una maniobra en la que, por ejemplo, el paciente contrae el abdomen Ujú. para pesquisar si hay hernia o ventración. Ok. ¿Cómo es esa maniobra? Yo quisiera, O sea, tiene que... quisiera ver cómo es con la maniobra. No se ponga, usted va a ver una clínica quirúrgica, pero por ejemplo, grosso modo, si yo quiero saber si hay una hernia umbilical, coloco el dedo en el ombligo y le digo al paciente que puja o tosa. No palpo absolutamente nada. Si el paciente tuviera hernia umbilical, en mi dedo voy a sentir una masa que empuja el dedo, ¿entendido? No te vamos a operar de eso. Doc, no necesariamente tiene que ser doloroso. Puede ser No, doloroso. para nada. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si hay dolor en el sitio de una hernia ya conocida, eso es quirúrgico. Eso es quirúrgico. Igual que los pacientes que son muy flacos, se les puede palpar como una diástasis de los músculos. Bueno, yo lo vi en PP1. Había un paciente que era muy flaco. Y la doctora nos dijo, Diátesis. ya. Una diástasis. Se palpa todo, Diátesis, que entonces Sí, se- y ella nos dijo, palpa acá. separan Y se los músculos. sentía como... Sí, pero eso en el adolescente, que sea muy flaquito y que le guste hacer abdominales, cosas así. No se pongan a inventar. Profe, o sea, que normalmente si no causa dolor no es, o sea, si está la hernia no causa dolor no es. No, en el momento no. O sea, no es una emergencia. Ya eso es una electiva. Claro, cuando ustedes vean cirugía pediátrica, cirugía, momento operatorio, es una palabra que lo va a escuchar mucho. Momento operatorio de una hernia al momento del diagnóstico. Eso no quiere decir que sea emergencia. Ahora, una hernia encarcelada sí es una emergencia porque se puede infartar el tejido y generar de la sepsis propia intraabdominales hasta síndromes obstructivos. ¿Ok? Ahora, la frecuencia del ruido hidroaéreo o borborismo, la intensidad del ruido hidroaéreo o borborismo, la presencia de soplo aórtico abdominal, lo vamos a sumar a lo que se denomina la prueba de rascado. La prueba del rascado es una técnica para determinar la hepatimetría, es decir, el volumen o el tamaño del hígado. ¿En qué consiste la técnica del rascado? Con base en el fenómeno físico de que los elementos sólidos transmiten mejor la onda de sonido, nosotros colocamos el diafragma del estetoscopio en el área que corresponde al hígado, hipocondrio derecho. Y empezamos, colocamos el estetoscopio y empezamos a rascar el tórax desde la clavícula hacia abajo, ¿ok? Como en el tórax hay pulmón y en determinado momento va a haber hígado, yo no voy a escuchar absolutamente nada. No escucho y de repente escucho. Eso quiere decir que estoy rascando el borde superior del hígado, ¿ok? Y después paso desde el abdomen hasta arriba. Voy hacia arriba, no escucho, y ahora sí escucho. Entonces corresponde borde superior y borde inferior, ¿entendido? Y eso es muy importante porque ahorita vamos a ver la palpación. En el abdomen nunca es normal palpar nada, ¿entendido? O mejor dicho, lo normal del abdomen es que no se palpe nada. Ninguna megalia es normal. Doctor, ¿y cómo se ve la descripción? Doctor, ¿cómo se ve la descripción de la hepatimetría? Ya vamos Yo sí me para. palpo todo. Entonces, esta es una técnica de hepatimetría que se llama técnica del rascado. Si se escucha aquí, o sea, es anormal, porque ya, o sea, si se Pero empieza a escuchar aquí, ya tiene el hígado aquí. Tú mides, porque un paciente no es lo mismo que el hígado sea palpable o no a que tenga el hígado grande o pequeño. El paciente cirrótico, el hígado es pequeño, pero es palpable. ¿Entendido? Entonces, a lo mejor mide aquí, Pero y sí, eso sí. es patológico.
O sea, el hígado chiquito es patológico también, igual que el hígado grande. Entonces lo importante es saber que por la forma del hígado hay un diámetro proximal, medio y distal, por la misma forma del hígado. Ahora, la tercera técnica es la percusión. Hay dos técnicas para hacer la percusión torácica. Lo normal es que sea resonante en todos los cuadrantes. Podemos empezar desde el flanco, desde la fosa, flanco, hipocondrio, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, fosa, flanco, hipocondrio. En esa forma, ¿ok? Entonces, percutimos, dedo medio con dedo medio, y vamos. Eso es lo normal que tenemos que escuchar. ¿Estamos claros? Sí. Otra técnica se basa topográficamente desde el ombligo hacia la región periférica en espiral. Hasta que abarquemos todo el abdomen. No está mal, sin embargo, si vamos por cuadrante, tenemos la certeza del órgano que estamos palpando, ¿ok? Si estamos en el recto sigmoide, colon descendente, vaso, estómago, intestino delgado, puede ser que aquí la vejiga podamos palpar algo, iliocecal, colon ascendente, hígado. ¿Estamos claros? O sea, imaginando los órganos intraabdominales con respecto a la percusión. ¿Qué es lo patológico? La matidez. Y lo del resto de la resonancia normal. El hígado. Y en el hígado debería resonar. No, ¿matidez? Puede haber matidez, pero si resuena no estamos mal. ¿Ok? Porque recuerden que el abdomen, cuando el paciente está en franca expiración, empieza en el cuarto espacio intercostal. O sea que el hígado puede hacerse intratorácico perfectamente. Y en el cuadrante, estar en ese momento que lo estoy palpando o percutiendo el colon. ¿Estamos claros? Sí. Profe, ¿y el timpanismo? Porque Mogollón refiere que cuando hay neumoperitoneo se escucha timpanismo. Puede haber. Todo depende, Zuli, del motivo de consulta. Okay. O sea, cuando vamos al paciente a tener un neumoperitoneo, un paciente que tiene antecedentes, por ejemplo, de una neoplasia intraabdominal de colon, un paciente que tiene un síndrome obstructivo, dolor, ay, me alivió el dolor, se perforó. Y tengas en el sitio donde había matidez o la resonancia normal, el timpanismo. Pero por ahora lo normal es estómago. Resonante. ¿En los pacientes que tengan hígado graso también cambia el sonido? No, para nada. No Pero tiene eso es absolutamente metabólico. nada que ver. Ahora, después de la palpación, de la percusión, viene la palpación. La palpación general tiene dos tiempos. El primer tiempo es la palpación superficial, donde prácticamente vamos a palpar la piel con nuestras dos manos, dedo índice y dedo medio, ¿ok? De forma circular, vamos por cuadrante. Fosa, flanco, hipocondrio, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, fosa, flanco, hipocondrio, ¿ok? De forma circular con nuestros dos dedos. Posteriormente pasamos a la palpación profunda, que tratamos de introducir el equivalente a 2 travesederos, como 2 centímetros, ¿ok? Entonces vamos, fosa, flanco, hipocondrio, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, fosa, flanco, hipocondrio. ¿Estamos claros? Sí. ¿Qué vamos a buscar? Masa. Vamos a buscar masa. Sí, ¿Qué es lo normal? ¿Perdón? El dolor. Puede ser que tenga dolor, pero el dolor es muy irrelevante para la palpación. Porque si palpo y duele y no palpo igualito sigue doliendo, ya tiene dolor. Está inflamado algo, ¿entendido? Pero lo que más me interesa de palpar es masa. Entonces, si pesquiso una masa, de qué tamaño es, si es dolorosa o no es dolorosa, si es móvil o no es móvil, si es dura o es blanda, ¿ok? Trataré de describir lo más que se pueda. Ahora, después de la palpación general, vienen lo que se denominan las palpaciones específicas. Y aquí vamos con las metrías, la hepatimetría y la esplenometría.
Tenemos un chancecito para allá. ¿Cómo hacemos la hepatimetría? Desde la clavícula al hipocondrio derecho tenemos pulmón y en determinado momento tenemos el hígado. El pulmón tiene aire, el hígado es una masa sólida. Empezamos a percutir. Aquí está el hígado. ¿Entendido? Entonces, repito. Ahí Aquí está está el hígado. Entonces, ese es el borde superior del hígado con la percusión. Ahora, con la palpación, me tengo que ubicar casi de frente al paciente y poner mi mano izquierda en la fosa lumbar del paciente. Y mi mano derecha va a estar en la fosa ilíaca derecha. Y necesito que el paciente colabore con el examen físico, ya que le tengo que ordenar que inspire. Cuando el paciente inspira, el diafragma empuja el hígado hacia abajo y yo lo puedo palpar mejor. Desde la fosa hasta el hipocondrio, le digo al paciente, inspira y palpo. Bota, voy subiendo. Inspira, voy a palpar. Bota, voy subiendo. Inspira, trato de palpar. Bota, voy subiendo. Inspira, trato de palpar. Ya estoy. Bota. Relaja. ¿Sí captaron? Desde la fosa ilíaca. Cuando él inspira, baja el hígado y yo trato de palpar. Bota, corro. Inspira, palpo. Bota, voy corriendo. Igualmente voy a hacer con el vaso, pero el vaso tiene un patrón de crecimiento en diagonal. ¿Ok? Desde el hipocondrio hacia la fosa ilíaca contralateral. Entonces coloco mi mano izquierda en la fosa lumbar del paciente y desde la fosa ilíaca derecha voy hacia arriba. Inspira, palpo, bota, subo. Inspira, palpo, bota, bota, subo. Inspira, palpo, bota y voy subiendo, ¿no? ¿Cuándo es normal palpar vaso, Zuli? Nunca. ¿Cuándo es normal palpar hígado? Nunca. Si yo palpo hígado, eso es patológico. Tengo que ver qué está pasando. No quiere decir que esté grande, repito. Puede estar del tamaño normal, pero si está palpable, hay una masa, hay un proceso inflamatorio, hay un proceso de... Hay que investigar. ¿Entendido? ¿Palpable en qué momento? O sea, porque se supone que al inspirar debemos... No palpas nada. Lo normal es que no palpas O sea, nada. es para verificar que Yo voy, cuando yo voy así, no palpo nada, no palpo nada, no palpo nada, costilla. ¿Entendido? Si palpo, que estoy hígado. Hay que hacerse un ecograma, una tomografía. O sea, para eso es el examen físico. Pesquisar lo que está normal para determinar una conducta terapéutica y paraclínica. O mejor dicho, paraclínica y terapéutica. Doc, ¿y con los riñones cómo sería la...? Ya, vamos para allá. Antes de la palpación renal, vamos a lo que es la pesquisa de la presencia o no de ascitis, de líquido intraperitoneal. Hay dos técnicas que me interesa que se aprendan. La primera es lo que se denomina onda líquida. ¿En qué radica la técnica de la onda líquida? Colocamos nuestra mano izquierda en el flanco distal del examinador, es decir, en este caso el izquierdo, y con la mano derecha percutimos el flanco proximal. Entonces, fíjense lo que pasa en la piel, ¿no? Y aquí toco la onda, pero eso es piel. Ahora, yo tengo que ver si ese fenómeno intraabdominal hay una onda por ascitis. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si mi mano es lo suficientemente grande, puedo colocar el dedo pulgar en la línea media y llevar los dedos hasta el flanco. ¿Por qué el dedo aquí? Para parar la onda cutánea. Y solamente si hay líquido, pesquisarlo aquí en la mano, ¿ok? Y palpo. Fíjense que aquí la onda queda aquí. Y si tuviera líquido, yo lo palpo. Si mis manos son muy pequeñitas, mis manos son pequeñas, yo le digo al paciente, si está en su bien haber, colocar la mano en la región central, coloco mi mano aquí y percuto, ¿ok? Fíjense que no se ve, pero si tuviera líquido, sí lo palpo, ¿ok? Esa técnica se denomina onda líquida. Si lo pesquiso es onda líquida positiva, onda líquida negativa. La segunda técnica para pesquisar si hay o no ascitis o líquido peritoneal es lo que se denomina la matidez. Dime, hijita. Aquí está la
Ajá. Ella misma que habló con usted. La matidez cambiante. ¿En qué radica la técnica de la matidez cambiante? Si el paciente tiene líquido libre en el abdomen, por efecto de la gravedad se va a acumular o a localizar en los flancos. Es decir, que en la región central vamos a tener resonancia, pero en el flanco vamos a tener matidez por la presencia de líquido. Entonces, ¿en qué radica la técnica? Le decimos al paciente que se coloque en decúbito lateral, así es suficiente. Y estando en decúbito lateral, el líquido que estaba acá va a cambiar a este lado. Entonces, donde hubo matidez, ahora va a haber resonancia. Eso es lo que se denomina técnica de la matidez cambiante. Entonces, hasta este momento vamos con la inspección, ya sabemos cómo sirve la auscultación, ya sabemos para qué sirve la percusión, y en la palpación superficial, profunda, metrías y la presencia o no de acides. Doctora, ¿viste también otra técnica para la palpación que hacen así como la mano suelta? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ya con eso vamos a terminar. Como preguntaba Diego ahorita, ¿cómo hacemos con los riñones? Ahí, aprovechando que estamos viendo abdomen, recuerden que los riñones son órganos retroperitoniales. En sí, no forma parte del examen físico de abdomen. Pero vamos a aprovechar que tenemos un buen modelo. Colocamos la mano en la fosa lumbar y con la mano derecha tratamos de hacer presión acercando las manos, ¿ok? Y genero lo que se denomina peloteo renal. Dame tu mano. Tengo que hacer más o menos esto, ¿ok? Con los riñones. Tengo que hacer, aquí está la parte de abajo, aquí la parte de arriba, tratar de pelotearlos, ¿ok? Tengo que hacer, imagínense que sus manos son los riñones, arriba y hacia abajo, arriba y hacia abajo. Tratar de hacer ese fenómeno. Tratar de hacer eso. ¿Quién falta? Yo. ¿Y qué va de qué? Suavecito. Así. Yo. Así. Eso es lo que tengo que hacer. Doctor, y en caso de que sí, o sea, sí se pelotea. Ajá. Sí, lo normal es que no se palpe. ¿Falta alguien por aquí? No. Bien. Lo normal es que no se palpe el riñón. Ahora, si el riñón es palpable, siempre tenemos que estar pendientes. ¿Qué está pasando en ese riñón? ¿Será que palpé un cálculo grande, una masa coraliforme, un quiste renal, un nefroma? Ya que se palpe el riñón. ¿Y si duele? No, el dolor puede orientar cálculo, por ejemplo, o la sensibilidad del paciente. En el riñón izquierdo coloco la mano en la fosa lumbar y trato de pelotear, ¿ok? No es para nada palpable. Para nada palpable. Consultar aquí, ¿vale? Otro elemento que puedo aprovechar cuando el paciente tiene dolor lumbar que se irradia en abdomen, que puedo sospechar que tiene un cálculo o cólico renal, es lo que se denomina punto ureteral. ¿Dónde está el punto ureteral? En la frontera entre el mesogastrio y flanco. Simplemente toco, ¿ok? Simplemente toco. Si el paciente tiene un cálculo ureteral, genera muchísimo dolor. Muchísimo dolor. Frontera entre el mesogastrio y flanco. Que agarre la mano el paciente, que agarre la mano. Como me preguntaban por aquí, comentaba. Uno de los escenarios más importantes para la pesquisa o para el examen físico de abdomen es cuando el paciente tiene abdomen agudo. Pero cuando veamos el seminario va a radicar principalmente en tener la pericia, la competencia de identificar cuando el paciente potencialmente tiene que ir a pabellón para una resolución quirúrgica de una enfermedad intraabdominal. Y hay tres elementos que tengo que pesquisar al examen físico para plantear esa situación. Primero es a la inspección observar lo que se denomina abdomen en tabla. El paciente que tiene peritonitis tiene tanta intensidad de dolor que cualquier movimiento puede generar el mismo. Entonces trata de estar rígido.
trata de no moverse. Entonces va a ver que el paciente tiene apnea, que está como ansioso, está muy cuidadoso que nadie lo toque, A ver, porque Osvaldo, cualquier tabla. movimiento puede tener dolor. Entonces, si el paciente es delgado, puedo ver la tabla abdominal. El segundo, perdón, dígame. Si el paciente tiene ascitis, ¿puede dificultar lo que es la parte renal? Lo que no sé. No necesariamente. Lo que puede dificultar más cualquier examen abdominal es ¿Y ahí cómo colocamos? el La abdomen globoso, sí, Globoso. la distensión abdominal. Asociado. Dependiendo o sea, yo soy gordito, pero mi barriga es dura, tensa. O sea, no van. Pero hay otros gorditos que son flácidos. Yo no sé. Pero aquí no entran balas. El segundo elemento es lo que se denomina hipersensibilidad cutánea. La sensibilidad del peritoneo la comparte el abdomen con la piel. Y si el paciente tiene peritonitis, si yo rozo la piel genera mucho dolor. ¿Ok? Entonces, simplemente es el reflejo. Este es el reflejo de una peritoneo cutánea. Ya, ahorita ya se me fue. Es que me entró Isángela y me desubicó totalmente. No vamos a grabar eso. Entonces, el abdomen en tabla, la hipersensibilidad cutánea, como comentaba Giselle, el dolor a la descompresión. Un paciente que tiene peritonitis puede tener dolor a la palpación, ¿entendido? Y uno conversar y de repente suelta. Dolor a la descompresión, que es la fisiopatología, por ejemplo, del signo de Blumberg. El Blumberg de la apendicitis en fosa ilíaca, a la palpación, pero cuando uno suelta, mucho dolor. Hay más de 100 signos para apendicitis. En los libros de cirugía general, cuando van para el examen físico, que el golpe, que tose, tócate la nariz, 3 pasitos con la luna llena, o sea, hay muchas técnicas. Claro, claro. Todo depende, pero ya eso lo verán en su clínica quirúrgica. Lo que me interesa es que aprendan que son 3 elementos para pesquisar abdomen agudo quirúrgico, que es la hipersensibilidad cutánea, el abdomen en tabla y el dolor a la descompresión. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿preguntas? No. Ok. Mañana les daré clase a brigada 3 y 4 y el jueves hacemos la práctica. Hoy no han practicado, yo tengo que ver que cada uno haga todo. Profe, ¿y el que es el de percusión? Eso es cuando veamos lumbar, lo vemos. Hoy aproveché el peloteo por el abdomen que tenemos al paciente, pero cuando veamos la pesquisa de signo de la ceja y todo lo que es osteomuscular, aprovechamos la puñopercusión. Durante la descripción Osvaldo, de la cuchi, 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 cicatrices, solamente describimos, o porque yo vi que hay cicatrices que tienen nombre, por ejemplo la de Kosher, la de Bato, ¿eso se escribe o no es necesario? Si lo quiere escribir, lo escribo. Lo que me interesa es que diga el sitio y la longitud. Ok. Ya listo, profe. Bueno,